Vale. Bueno, eu vou falar sobre a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia que acabamos de aprobar recentemente, publicouse no DOGA o pasado 21 de maio. A miña intención é dar unha visión xeral da lei, tratando sobre todo de explicar como os instrumentos regulados nesta lei poden axudar a mellorar o cultivo... Bueno, sí. Non lo sabía, perdonad. No me comentaron nada, para mí más fácil, ¿eh? Así que ningún problema. La próxima vez preguntaré cuál es el público. Lección aprendida, vale. Pues nada, os comentaba que el objetivo de la presentación es eso, tratar de explicar cómo los instrumentos que regula esta ley pueden ayudar a mejorar el cultivo del viñedo y a mejorar la eficiencia de las explotaciones vitivinícolas, ¿no? Voy a tratar de ser breve, aunque reconozco que es difícil, es una ley larga y compleja porque regula muchos procedimientos y muchos instrumentos diferentes y también porque queríamos que la ley no necesitara desarrollo normativo y pudiéramos comenzar a aplicarla una vez aprobada, que es en lo que estamos ahora mismo ya, en comenzar a desarrollar la ley y ver por dónde vamos a comenzar a actuar. Y para eso estamos pidiendo la ayuda y la colaboración de diferentes asociaciones, organismos. De hecho, hemos contactado con las diferentes denominaciones para que nos indiquen por dónde empezar a actuar con la ley, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar explicando un poco una breve introducción sobre el porqué de la ley y cuáles son sus características básicas. Decir fundamentalmente que la ley trata de responder a una necesidad básica del sector agrario gallego, que es mejorar la base territorial de las explotaciones, tanto de las explotaciones agrícolas como de las ganaderas y de las forestales. Una demanda es ese incremento de la base territorial que incluso va a ser mayor en los próximos años debido a la nueva PAC para algunos sectores, como puede ser muy especialmente el ganadero, ¿no? Pero en general para todos. De hecho, no solo para las explotaciones existentes, sino nos estamos encontrando todos los días con nuevas iniciativas, nuevos emprendedores que quieren poner en marcha actividades en el sector primario gallego y que se encuentran como una de sus principales dificultades acceder a la tierra, ¿no? Sin embargo, existe una paradoja, o tenemos una paradoja en Galicia, es que frente a esa demanda de tierra tenemos una elevada superficie en estado de abandono o infrautilización, ¿no? Y de ahí surgen los mecanismos que regulamos en esta ley para revertir esta situación y poner a producir esa tierra que ahora mismo está abandonada o infrautilizada. El porqué de esa situación lo conocemos todos, no tengo que daros los datos de la complejidad de la estructura de la propiedad en Galicia. Bueno, si hay gente de fuera, lo recuerdo brevemente. En Galicia tenemos 11 millones de parcelas catastrales, casi el 30% de las parcelas de España, y 1,6 millones de titulares catastrales, casi el 20%. Y una superficie media de parcela de 2.500 metros cuadrados que en realidad es inferior, porque aquí entran los montes vecinales, que digamos que son nuestras grandes parcelas, que desvirtúan un poco esa cifra. En realidad estamos trabajando en proyectos de movilidad de tierras donde tenemos superficies media de parcela que no llegan a los 300 metros cuadrados, ¿no? Y además de esta fragmentación de la propiedad, tenemos una fragmentación de los usos agroforestales. De hecho, esa fragmentación de usos hace que esos 11 millones de parcelas catastrales se conviertan en 16 millones de recintos SIGPAC, ¿no? Todo esto complica la gestión del territorio rural y la puesta en producción de esa tierra. Bueno, para la presentación de hoy traté de concretar estos datos para el caso del viñedo y así tenemos que en SIGPAC, analizando los recintos de uso viñedo, nos sale una superficie media de 375 metros cuadrados. Y en el catastro, también teniendo en cuenta las subparcelas, que son aquellas que tienen un uso homogéneo, nos sale para el caso del uso viñedo una superficie media de 600 metros cuadrados, con lo cual, bueno, el minifundismo es uno de los problemas que se trata de abordar con esta ley. Vemos que en el caso del viñedo puede ser especialmente relevante, ¿no? Y especialmente útil. Bueno, aquí tenéis
estos mismos datos un poco plasmados en el mapa, esas manchitas gris que se ven son las parcelas catastrales que tienen uso viñedo. No se aprecia bien a la escala de Galicia, pero si hacemos zoom en ese mapa veríamos el tamaño, la diversidad de formas y la dispersión de estas parcelas, lo cual nos daría una idea del grado de complejidad, ¿no?, de la gestión de estas explotaciones en Galicia. Bueno, el objetivo fundamental, os lo acabo de comentar, es recuperar la tierra para los tres usos, agrícola, ganadero y forestal, mejorando, aumentando la base territorial de las explotaciones, que redundará en un incremento de su productividad, de su rentabilidad y, por lo tanto, de la competitividad de las mismas. Otras cuestiones relevantes de la ley. Yo creo que, además, tratamos con esta ley de garantizar la función social del derecho de la propiedad, es decir, la tierra es un recurso tan valioso para la sociedad que no podemos permitirnos tenerla desaprovechada, ¿no?, y menos en una situación como la crisis que está generando esta pandemia. Y es algo que con esta ley se trata de abordar, por ejemplo, mediante el procedimiento de declaración de abandono. Y después, los beneficios que nos puede generar esa puesta en producción de tierra ahora mismo infrautilizada. Ahí en esa tabla tenéis los resultados de un estudio que hizo la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo, en el cual se estima que en Galicia existen más de 500.000 hectáreas de tierra abandonada de buena capacidad productiva. Exclusivamente, bueno, utilizamos aquí el mapa de capacidad productiva que tenemos aquí a su autor y nos puede dar algún dato más. Combinando esa información de capacidad productiva con los usos actuales, tenemos que más de 500.000 hectáreas de tierra muy buena no están siendo utilizadas, porque la superficie en abandono todavía sería más. Y de hecho, para viñedo probablemente se pueda aprovechar más de esa superficie o superficie distinta a la que está incluida en esas 500.000 hectáreas que digamos que son las mejores, ¿no? Pero además los economistas que formaron parte de este estudio nos indican que la puesta en producción de estas tierras puede generar una producción adicional en el sector primario de más de 1.000 millones de euros y la creación de más de 15.000 puestos de trabajo. 15.000 puestos de trabajo, además, vinculados al sector primario, y que, por lo tanto, fijan población en el rural. De hecho, algunos de los autores que participaron en este estudio, en entrevistas posteriores, dijeron que eran datos, digamos, al margen de la seguridad, que a algunos análisis que tenían llegaban a los 2.000 millones de euros. Bueno, tratando de concretar un poco para cuál sería la superficie demandada o disponible para viñedo, en el mes pasado la Consellería de Medio Rural sacó una manifestación de interés para proyectos en el ámbito del sector agrario de cara a definir proyectos tractores o líneas de actuación para esos fondos europeos que van a venir. Bueno, se presentaron alrededor de 1.500 proyectos, muchos de ellos proponían la puesta en producción de tierra. Estamos todavía filtrándolos y depurándolos, pero tenemos alrededor de 40.000 hectáreas de demanda de tierra localizada en algún ámbito geográfico de Galicia, y extrayendo de estas propuestas los datos de proyectos relacionados con el viñedo, ¿no? Tenemos hasta proyectos que proponen la puesta en producción de 1.000 hectáreas para uso viñedo. Después veremos que, consultando a las denominaciones, esta superficie llega a más de 4.000 hectáreas. Después os lo comento. Pero bueno, decir que dentro de estas propuestas de actuación en el sector agrario gallego, pues hay muchas relacionadas con el viñedo y que abarcan superficies considerables, ¿no? Bueno, esta sería la localización en las distintas zonas de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas de viñedo de estas demandas de tierra para puesta en producción.
En cuanto a las características de la ley, aquí simplemente dar dos pinceladas. Yo creo que este no es el caso. Hay algunos sectores, digamos, o algunos lugares preocupados con que los instrumentos que se regulan en la ley vengan a sustituir a las concentraciones parcelarias. Simplemente aclarar que no es el caso, ¿no? En esta ley se regulan y se definen instrumentos complementarios, se definen nuevas herramientas con características distintas que van a actuar allí donde los problemas que existen en el territorio no se pueden resolver con la concentración parcelaria, ¿no? La ley que regula la concentración parcelaria ya establece claramente que su objetivo es mejorar la estructura territorial de las explotaciones, con lo cual va a actuar allí donde haya explotaciones, donde haya una elevada actividad agraria, mientras que los instrumentos de esta ley, aunque veremos que se pueden aplicar a todo el territorio gallego, van a actuar, digamos, de una forma más eficiente o más prioritaria allí donde haya elevadas superficies en estado de abandono o infrautilización. Después, destacar también la última cuestión. La ley se comenzó a tramitar en el Parlamento en enero, el día 11, creo que recordar, y después hubo todo un proceso de consulta y de divulgación con todos los organismos y entidades del sector, del ámbito agroforestal, desde los sindicatos agrarios, todos los colegios profesionales y otro tipo de asociaciones, de forma que tratamos de integrar todas las cuestiones que nos llegaron y que creíamos que contribuían a mejorar la ley, ¿no? Tanto las aportadas por organizaciones o entidades privadas como los diferentes partidos políticos, ¿ves? Que se integraron casi la mitad de las enmiendas del PSD, del Partido Socialista, y casi un tercio de las del bloque, porque en definitiva lo que busca esta ley es el consenso social, tanto de los propietarios de las tierras, que veremos que para poner en marcha uno de los instrumentos que regulamos en la ley requerimos el consenso, el acuerdo de los propietarios de más del 70% de la superficie, como el consenso, pues, de toda la sociedad, de todos los agentes del sector, que yo creo que hay un acuerdo unánime en que es una ley necesaria, ¿no? Las cifras y los datos están ahí y ahora estamos todos de acuerdo en que hay que ponerla en marcha. ¿Qué soluciones ofrece la ley? Bueno, pues en primer lugar, la ley regula dos procedimientos clave para la gestión del territorio rural, tanto porque son necesarios para la posterior aplicación de instrumentos que vamos a ver, como porque permiten por sí mismos resolver graves problemas de gestión del territorio rural gallego. Y el primero que quiero destacar, un procedimiento fundamental regulado en esta ley, es el procedimiento de investigación de la titularidad. El poder buscar los propietarios de parcelas de desconocidos, que en Galicia, no sé en otras comunidades, no sé de dónde venís todos, pero en Galicia es un problema muy grave. Para daros algunos datos, en las zonas de concentración parcelaria, tenemos un porcentaje medio de parcelas de desconocidos del 10%. Pero en otras zonas del territorio hay que tener en cuenta que las concentraciones parcelarias actúan donde hay más actividad y, por lo tanto, donde hay un mayor conocimiento de la propiedad, pero estamos actuando con otros instrumentos, como son las aldeas modelo, que vamos a ver después, o como son las redes de gestión de biomasa para la prevención de incendios, donde nos estamos encontrando que el porcentaje de parcelas de desconocidos alcanza el 30%. ¿no? Entonces, podéis haceros una idea que resolver cualquier problema de gestión del territorio rural sin poder hacer nada en casi un tercio del territorio es muy difícil si no podemos actuar ahí, ¿no? Entonces, ahora os comentaré cómo se regula este procedimiento de investigación de la titularidad. También regulamos un procedimiento de declaración de abandono en esa línea de garantizar la función social de la propiedad y evitar que haya parcelas en abandono con todo el riesgo que conllevan de incendios, plagas, etc. También la ley pretende hacer frente a la distribución desestructurada de los usos agroforestales a lo largo del territorio gallego, ¿no? Esos 16 millones de recintos de usos que además están entremezclados y que conllevan graves problemas tanto económicos como ambientales. Económicos como la baja eficiencia de las diferentes actividades agroforestales y ambientales como esa mayor vulnerabilidad a los incendios forestales.
Para hacer frente a estos problemas, la ley lo que propone es una planificación integral del territorio rural, es decir, hay que colocar cada uso en el lugar óptimo para el mismo, teniendo en cuenta criterios económicos y ambientales. Y para eso la ley regula un instrumento que se llama Catálogo de Suelos Agropecuarios y Forestales. Se llama así catálogo porque ese instrumento ya lo crea la Ley del Suelo de Galicia, que hace referencia a un catálogo para la delimitación de los suelos rústicos de especial protección agropecuaria y forestal. La ley también pretende abordar el problema de la baja movilidad de tierras en Galicia, que llega a ser hasta 10 veces inferior a la que hay en países vecinos como Francia o Alemania. Entonces, para eso, lo que hace la ley es reforzar el Banco de Tierras de Galicia, que ya existía, ahora comentaré cómo, y crear un nuevo instrumento, que es el Banco de Explotaciones, similar al anterior, pero orientado a las explotaciones en su conjunto en lugar a las parcelas individuales. Y por último, ya tratando de abordar ese objetivo fundamental que es conservar la superficie agraria útil o incrementarla y mejorar la base territorial de las diferentes explotaciones, la ley propone 3 instrumentos nuevos, 3 instrumentos que son innovadores y que creemos que tienen una gran potencialidad y flexibilidad. Es decir, creemos que se pueden aplicar a solucionar diferentes tipos de problemas y adaptarse a diferentes situaciones que nos encontramos en el territorio gallego. Son instrumentos pensados específicamente para las características del territorio en Galicia, no están copiados de otra ley ni de otras comunidades. Evidentemente se inspiran en actuaciones ya existentes, en experiencias previas de la Xunta de Galicia, pero están diseñados para tratar de adaptarse a nuestra realidad gallega, ¿no? Estos instrumentos son los polígonos agroforestales, hay diferentes tipos que ahora comentaré, las agrupaciones de gestión conjunta y las aldeas modelo. Bueno, esa es la estructura legal de la ley con sus títulos y capítulos. La voy a explicar dividida en 3 grandes bloques, que son los instrumentos de ordenación de los usos del suelo rural, los instrumentos de movilización de tierras y los instrumentos de recuperación de tierras. Y comienzo por los primeros, los instrumentos de ordenación. Dentro de estos instrumentos incluimos el procedimiento de investigación de la titularidad que comentaba antes, ¿no? Y que nos va a permitir, nos da la base para aplicar los instrumentos que vamos a ver después, pero también nos permite resolver situaciones particulares que trataba de representar con esa foto de ese viñedo que tiene una parcela enclavada en el medio abandonada, ¿no? Con todos los problemas que ello conlleva y que en muchos casos es debido a que esa parcela, bueno, no es de nadie, probablemente ya no sea de nadie o es de alguien que no se conoce y una persona particular hasta ahora no podía, no disponía ningún procedimiento para buscar a ese propietario. Bueno, lo que hace la ley es, en base a un dictamen de la Comisión de Derecho Civil de Galicia, atribuir a la Xunta de Galicia una facultad que ahora mismo solo tenía el Estado y que el Estado solo aplicaba en casos excepcionales, por ejemplo, cuando se construía una carretera y había que expropiar una parcela para buscar al dueño, ¿no? Esa facultad se la atribuye a la Xunta de Galicia con el objetivo de poner en producción la tierra agrícola. ¿Y qué es lo que hace la ley? Pues regular el mismo procedimiento exacto que está recogido en la legislación estatal, se recoge en esta ley, que es el procedimiento que tenéis ahí. Pero añadimos 2 garantías adicionales. ¿Cuáles son esas 2 garantías a mayores? La primera es la facilidad para acreditar la titularidad de una parcela, de una propiedad. De hecho, se acepta hasta una declaración responsable, lo mismo que sucede en los procedimientos de concentración parcelaria. O sea, no vamos a poner ninguna dificultad a nadie para decir que esa parcela es suya. Y la segunda garantía adicional es que una vez finalizado este procedimiento de la legislación estatal, con todas las publicaciones en el DOGA, notificaciones a propietarios, exposición pública y demás, damos un plazo adicional de 10 años para que pueda aparecer el propietario de esa parcela y pueda reclamarla sin necesidad de ningún procedimiento adicional. ¿Vale? Lo que creemos
es que va a pasar lo mismo que en las concentraciones parcelarias, que cuando vayamos a actuar con un polígono a una zona, pues la gente se va a mover, va a llamar a sus vecinos o a sus parientes que viven en otra comunidad o en América y van a aparecer los dueños de las parcelas, porque lo que no se quiere es gestionar la tierra de nadie, sino regularizar la propiedad. Por eso, como veis ahí, el último cuadrito, el último paso del procedimiento de investigación de la titularidad y de todos los instrumentos que vamos a ver después, es actualizar el catastro e inscribir esas fincas en el registro de la propiedad, que ya sabéis que en Galicia, en el caso de las fincas rústicas, es bastante raro que estén inscritas en el registro. Con lo cual, el objetivo último es esa regularización, al fin y al cabo, para poder gestionar el territorio. Bueno, dentro de los instrumentos de ordenación, en la ley se contempla el mapa de usos agroforestales, que es simplemente una fuente de información que nos dice qué es lo que hay ahora mismo en el territorio. Nada más. ¿Qué pasa? Nos lo va a decir con un grado de detalle que ahora mismo no disponemos. O eso pretendemos, porque ya se ha sacado el contrato para este mapa. Ahora mismo estamos recibiendo ofertas de las empresas y queremos alcanzar esa precisión que hasta ahora mismo no tenemos. Tenemos cartografía urbana en las ciudades de gran detalle, pero en el territorio rural no. Entonces, queremos ponerlo al mismo nivel. A partir de esta información y de otros datos de suelos, de factores agronómicos, de factores socioeconómicos, de factores estructurales, vamos a elaborar después el catálogo de suelos agropecuarios y forestales, que dividirá todos los terrenos agroforestales en esos dos grandes usos. Sobre el catálogo, decir lo que comentaba antes, que ya se crea, se menciona en la ley del suelo, y además que el catálogo, no el catálogo, sino la necesidad de ordenar los usos del suelo rural fue una de las demandas, una de las peticiones más frecuentes en una comisión de estudio de los incendios forestales que se realizó en el año 2018 en el Parlamento de Galicia. Todos los expertos estaban de acuerdo en que una de las principales herramientas o formas de reducir el riesgo de incendios forestales era poner orden en los usos del suelo rural, ¿no? Y es lo que se trata de hacer con este instrumento, que tendrá, bueno, su metodología y sus análisis, pero que va a prevalecer sobre lo que dice actualmente el planeamiento urbanístico sobre el suelo rústico, que aquí en Galicia delimita suelo rústico de protección agropecuaria y forestal, y que además va a dar seguridad jurídica, ¿no? Va a decir con claridad qué usos y qué actividades pueden llevarse a cabo en cada uno de los tipos de terrenos agroforestales. No solo eso, sino que además los próximos instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio necesitarán un informe previo sobre cuál será la incidencia de esos instrumentos en los valores productivos de la tierra agroforestal. Bueno, paso ya entonces al segundo bloque, al de los instrumentos de movilización, donde, como os decía, está el Banco de Tierras de Galicia, que ya existe desde hace más de una década, y lo que hace la ley es recopilar la experiencia de los técnicos de todos estos años para tratar de agilizar el funcionamiento del banco y además de reforzarlo, convirtiéndolo en el instrumento de mediación para los polígonos, las aldeas y las agrupaciones de gestión conjunta. Bueno, no entro con detalle en qué mecanismos se usan para agilizar este funcionamiento, después si queréis podemos comentar alguno. Después, bueno, ayer busqué un poco cómo se podía usar el banco para el caso concreto del viñedo y la verdad es que no es en los sectores en los que está resultando más útil. Veis que solo tenemos 27 de las parcelas que tenemos integradas en el Banco de Tierras, solo 27 hectáreas son de viñedo. Por eso, bueno, ahora que se presentará a continuación el Banco de Tierras del Bierzo, seguro que podemos tomar nota y aprender alguna cosa. Y como os decía, creamos como instrumento nuevo el Banco de Explotaciones, que no es más que un listado, un registro en el que inscribir aquellas explotaciones que no tienen previsto continuar su actividad en los próximos años para ponerlas en contacto con
personas que puedan estar interesadas en gestionarlo, ¿vale? Explotaciones de todo tipo, va a ser completamente voluntario. Únicamente se contempla el caso de aquellas explotaciones que hayan recibido ayudas en los 2 años previos al cierre. Si en las bases reguladoras de esas ayudas pone que hay que integrarlas en el banco, pues habrá que hacerlo. Y decir que el Banco de Tierras va a ser solo una de las herramientas que va a poner en marcha la Consellería de cara a un programa completo de asesoramiento y acompañamiento para nuevas incorporaciones de personas al sector agrario, ¿no? O de personas jóvenes o de personas ajenas al sector que quieren comenzar su actividad en él. Dentro de estos instrumentos de movilización también incluimos el procedimiento de declaración de abandono que os comentaba antes. También, de nuevo, con todos sus trámites garantistas de exposición pública, notificación y demás. Simplemente comentar que al final lo que se hace es notificar al propietario de esa parcela que está en abandono para que opte por una de esas 3 opciones. O bien opte por el compromiso de gestionar su parcela de acuerdo con unas condiciones mínimas que eviten esos riesgos de incendios, plagas y demás, o bien opte por ceder esa parcela a un tercero con el compromiso de ese cesionario de llevar a cabo una práctica adecuada, o bien opte por incorporar esa parcela al banco de tierras, entendiendo que incorporar la parcela al banco no es cederla, que a veces en las noticias de prensa aparece eso, no es inscribirla en el banco por si hay alguien interesado en arrendarla y que una vez arrendada el propietario reciba esa renta, ¿no? Con lo cual se emite una resolución en la que se recoge la opción, ¿no? El compromiso del propietario, o en caso contrario, cuando no opte por ninguna de esas opciones, se emite la declaración de abandono. El único objetivo es que esa parcela no puede quedar en esas condiciones de infrautilización. Y dentro de los procedimientos de movilización también incluimos las permutas, que es un instrumento típico de Galicia también, pero que estaba regulado en la Metaga, en la ley que regula las concentraciones parcelarias, pero no estaba lo suficientemente descrito como para que se pudieran llevar a cabo proyectos de permutas complejas, es decir, proyectos en los que se modifica los límites, la geometría de las parcelas. Con lo cual, en vez de mejorarlo en otra ley, lo que decidimos fue mejorar la descripción de estas permutas en esta ley de recuperación y, además, definir un tipo especial de permutas, que llamamos permutas de especial interés agrario, que serían las que cumplen una serie de condiciones que tenéis ahí resumidas, por ejemplo, permutas que permiten eliminar enclavados. Yo esto no sé si se entiende fuera de Galicia. Parcelas enclavadas, ¿no? Que están en el medio de la propiedad de otro propietario. Y además, para tratar de promover, de fomentar que se hagan este tipo de permutas y se movilice así la tierra, la ley establece una serie de medidas de fomento. Las que tenéis ahí en la parte derecha, yo creo que una de las más útiles va a ser el asesoramiento y la mediación técnica por parte de Agader. No es lo mismo que 2 propietarios individuales hagan su proyecto, modifiquen la geometría de sus parcelas y lo presenten a la Administración y al Catastro, que lo haga la Administración competente dentro de un convenio general con el Catastro, ¿no? Yo creo que eso lo puede impulsar, pero también se plantean líneas de financiación para ayudar en la gestión de la biomasa en estas parcelas, para hacer su inmatriculación registral. Se plantea incluso mejorar esas parcelas enclavadas que hay que moverlas, la posibilidad de mejorar, de incrementar la superficie de esas parcelas hasta en un 20%, utilizando las propiedades, las parcelas del Banco de Tierras. En definitiva, se trata de fomentar este instrumento de una forma completamente voluntaria. Bueno, y paso ya a la última parte de la ley, a los instrumentos de recuperación de tierras, y aquí creo que voy bien de tiempo, ¿no? Me paro un poquito más, sí. Vale, pues comienzo por los polígonos agroforestales, porque son el instrumento de referencia, digamos. Son la herramienta con la que creemos que podemos movilizar una mayor superficie, una mayor extensión de tierra agraria. Hay distintos tipos de polígonos, como os comentaba antes, con distintas características, lo cual permite que se adapten a distintas situaciones
y que permitan dar respuesta a distintos tipos de problemas. Entonces, por una parte tenemos los polígonos agroforestales de iniciativa pública y los de iniciativa privada. Dentro de los de iniciativa pública hay un tipo muy especial que son los polígonos cortafuegos. Me sale en gallego, lo siento, cortalumes es más bonito la palabra. Los polígonos cortafuego. Sin embargo, todos los diferentes tipos de polígonos tienen unas características comunes. La característica básica más importante es la que tenéis ahí en el cuarto punto. Tenemos que contar con el acuerdo de los propietarios de más del 70% de la superficie. ¿Vale? Requisito básico en la mayoría de los instrumentos de la ley, por lo que comentaba antes, de que buscamos el consenso social y actuar allí donde los propietarios demandan estas actuaciones. Con lo cual, el primer paso para llevar a cabo un polígono es hacer la delimitación de este perímetro, teniendo en cuenta que deben tener en principio una superficie mínima de 10 hectáreas, aunque hay excepciones, en principio partiríamos de 10 hectáreas, donde pues los propietarios del 70% de esas tierras tienen que estar de acuerdo en ponerlo en marcha, ¿no? Otro requisito que teníamos al principio, sigue existiendo, aunque con matizaciones, es que exista abandono o infrautilización en el 50% de la superficie de ese polígono. Bien, este requerimiento se matizó en la tramitación parlamentaria porque el objetivo inicial de los polígonos era recuperar esa tierra en abandono, ¿no? Pero desde distintas asociaciones y organismos nos hicieron ver que podía ser un instrumento útil e interesante para zonas en las que no hubiera abandono. Zonas que están actualmente en producción, pero en las que existen problemas de estructura territorial, o sea, en las que interesaría llevar a cabo un polígono para hacer la reestructuración parcelaria o bien para hacer la ordenación de usos, ¿no? En la que la ordenación de usos permitiría una actividad productiva mucho más eficiente. Con lo cual, este requisito del abandono se exceptúa en el caso de que los propios propietarios de las tierras que ya las tienen en producción se comprometan a mantener o a poner en producción el 70% de la superficie del polígono, ¿no? Lo que queremos es que, los polígonos son 4 minutos. 5. Vale, entonces apuro. En definitiva, el único requisito es que haya un compromiso de puesta en producción, o bien por parte de un agente promotor externo o bien por los propios propietarios. Bien, una vez que se cumplen esas condiciones, dentro del polígono se puede llevar a cabo una reestructuración de la propiedad, una mini concentración parcelaria. Digo mini por el tamaño de los polígonos, que es de 10 hectáreas. Las concentraciones parcelarias en Galicia suelen ser de una parroquia, una media de 800 hectáreas. ¿Vale? Y además se puede hacer la reestructuración con unas características que vamos a ver ahora que nos dan ciertas ventajas. Bien, una vez que se cumplen estas características comunes, decir que con los polígonos de iniciativa pública vamos a actuar preferentemente en 3 zonas. En primer lugar, zonas con concentraciones parcelarias en abandono, porque ahí ya hay una inversión pública, tenemos gran parte del trabajo hecho, está hecha la investigación de la titularidad, la reestructuración parcelaria, y creemos que va a ser muy fácil y muy eficiente llevar a cabo ahí estos polígonos. También en zonas donde exista un gran consenso desde el principio, ¿no? Si en una zona nos llegan los propietarios del 70% de la superficie con el acuerdo firmado y nos dicen queremos llevar a cabo un polígono, ahí también podemos actuar desde la Administración porque creemos que tiene mucha probabilidad de éxito allí donde haya ese consenso social ya de inicio, ¿no? Y después en las áreas cortalume que dan lugar, cortafuegos, que dan lugar a ese tipo de polígonos especial, los polígonos cortafuego, que se van a aplicar solo en zonas definidas por los técnicos de la Administración, en áreas en las que sea necesario generar una discontinuidad en la biomasa para reducir el riesgo de incendio, ¿no? Analizamos en qué zonas se producen incendios recurrentes, en qué dirección avanza y localizamos en qué zonas hay que actuar para que si se produce de nuevo ese incendio, pues la superficie afectada sea lo menor posible. Y en los polígonos privados es un agente promotor privado, que puede ser desde una persona hasta una empresa o una asociación, el que
con la única condición de tener ya desde el momento cero el acuerdo de los propietarios del 70%, pone en marcha él mismo todo el proyecto del polígono con la supervisión de Agadir. Bien, una vez que se cumplen las condiciones anteriores y se delimita el polígono, lo que hacemos es preguntar a los propietarios de las parcelas de ese polígono qué es lo que quieren hacer con su propiedad. Y pueden optar o bien por poner en producción ellos mismos la parcela, siempre tienen la opción de producir ellos mismos, de acuerdo con la ordenación de usos que se haga, o bien arrendar o vender esa parcela al agente promotor del polígono. ¿Vale? Esto es, tener estas opciones nos permite hacer la reestructuración parcelaria, la concentración parcelaria, de una forma más eficiente, porque aquellos que opten por vender podemos agrupar todas sus parcelas y dárselas en un lote único, en una parcela mucho más grande, al agente promotor del polígono, con lo cual creemos que podemos conseguir parcelas más grandes. Por otra parte, colocaremos las parcelas que quieren arrendar y, por otra parte, las parcelas que van a ser explotadas por sus propios propietarios. Con lo cual, creemos que podemos garantizar unos lotes de parcelas de una superficie mínima que garantice la rentabilidad de ese cultivo o aprovechamiento. Bueno, esto sería el trámite para un polígono de iniciativa pública, que sería el más complejo, pero bueno, es un trámite extenso porque estamos tratando con la propiedad y hay que asegurar toda la transparencia y toda la publicidad del procedimiento. Sin embargo, decir que todos esos trámites hasta... Esto no me funciona. No, hasta la aprobación del proyecto lo realiza Agadir, ¿vale? Es trabajo de Agadir, al final, elaborar el proyecto del polígono. Una vez que tenemos el proyecto, se abre un procedimiento de concurrencia pública para buscar el gestor de las tierras de ese polígono. Y ahí se selecciona la mejor oferta, con criterios, por supuesto, de precio que se va a pagar por la propiedad, pero también criterios de priorizar a los propietarios de tierras en esa zona, a las explotaciones que hay en esa zona, a las personas que residen en el municipio del polígono, a las propuestas también de agricultura ecológica o de métodos de producción sostenible. Digamos que los criterios son esos, ¿no? Primero, priorizar a la gente y a los productores del lugar y después favorecer las actividades más sostenibles, que son las que va también a favorecer la nueva PAC. Una vez que tenemos el gestor de ese polígono, es él el que lleva a cabo el proyecto de obras, aunque con prácticamente todos los trámites hechos, porque ya tiene toda la tramitación ambiental, informes sectoriales del proyecto básico, y tampoco necesitará licencias urbanísticas para aquellas obras que se pueden asimilar con las de una concentración parcelaria, con lo cual simplificamos los trámites al máximo, ¿vale? Si le queda alguno. Y, aunque no aparece ahí en el gráfico, como os decía antes, el último paso en el polígono es la actualización del catastro de todas las parcelas incluidas en el polígono y su inscripción en el registro de la propiedad. Tareas que además corren a cuenta nuestra, ¿no?, de la Administración. Bueno, como me queda tan poco tiempo, los polígonos cortalume ya los conté, tienen una función social importante, y en los privados simplemente decir que la diferencia es que es el agente promotor el que tiene que demostrarnos que existe el acuerdo de los propietarios. La tramitación es más sencilla, corre a cargo en principio del agente promotor, aunque desde Agadir vamos a ayudar mucho o completamente desde en los primeros polígonos, que serán los que cueste más poner en marcha, y después tiene la gran ventaja de que no hay concurrencia pública, ¿vale? Es el agente que inicia el proyecto el que ya lo gestiona y lo pone a producir posteriormente. Bueno, aquí sí que si me dejáis un minuto, comento que hace unas semanas se consultó a las denominaciones de origen donde estarían interesados en llevar a cabo este tipo de polígonos. Os digo que fue hace unas pocas semanas porque, por ejemplo, aquí en esta tabla resumen me he dado cuenta de que no está las zonas propuestas en la Ribeira Sacra, aunque sí que existen, porque
porque por aquí tenéis algunos de los polígonos que nos han propuesto en este ayuntamiento, que estuve buscando ayer algunos ejemplos, o en otros ayuntamientos cercanos como Chantada, o bueno, yo creo que en prácticamente todos los concellos de la zona hay alguna propuesta de delimitación de polígonos que ahora habrá que analizar, habrá que ver qué afecciones sectoriales hay, de patrimonio natural, cultural, y, por supuesto, habrá que ir a las zonas en donde los propietarios, en su mayoría, el 70% de los propietarios, estén de acuerdo en llevar a cabo esta actuación, ¿no? También en Orense, también cogí algunos ejemplos de Orense. Bueno, como veis, la superficie era de más de 4.000 hectáreas, con lo cual yo creo que existe ese interés y ahora hay que poner en marcha los primeros polígonos para demostrar cómo funcionan y, como veis, simplemente con la iniciativa privada, con la supervisión de la Administración, se pueden poner en marcha. Yo creo que las agrupaciones de gestión conjunta me las salto porque son un instrumento que surge del sector forestal, es en el sector forestal donde la gestión conjunta tiene una repercusión directa en el incremento de la rentabilidad, con lo cual es un instrumento muy demandado y muy eficiente, ¿no? Las características son parecidas a partir de 10 hectáreas, con la misma necesidad de consenso. La única diferencia es que no hay reestructuración parcelaria, no se mueven los marcos, simplemente se gestionan, se aprovechan las parcelas como si fuera una única. Y si tengo un minuto cuento las aldeas modelo, porque también hay alguna que se va, de hecho de las que ya tenemos declaradas y para poner en producción, que está destinada para viñedo, que previsiblemente se destine a viñedo. Bueno, no sé, supongo que ya os suena porque ya hay algunas aldeas modelo puestas en marcha reguladas con la ley anterior de movilidad de tierras. La principal diferencia en este instrumento es que es promovido o solicitado por el ayuntamiento y que es completamente voluntario. Si algún propietario de una parcela que queda incluida en el perímetro de la aldea modelo no quiere participar, pues no participa en el proyecto y listo. La única condición es que tenemos que tener otra vez ese 70% de superficie que sí quieren llevar a cabo el proyecto de la aldea modelo. Bien, en estas aldeas tenemos una primera actuación, que es la que ya tenemos ejemplos en varias zonas de Galicia, que es la recuperación de las tierras agrarias que rodean el núcleo. La idea surge un poco de recuperar un modelo de asentamiento tradicional del territorio gallego que era más resiliente a los incendios forestales, porque tenemos 30.000 núcleos de población, pero que antes estaban rodeados por tierra agrícola, cultivada de forma intensiva por otros cultivos más extensivos, y el uso forestal estaba en el monte, con lo cual el riesgo de incendios era menor. Entonces, la idea es hacer una gestión activa y productiva de la biomasa en el entorno del núcleo para reducir el riesgo de incendios y al mismo tiempo para generar una actividad económica rentable, ¿no? Tanto para el promotor, para que el que gestione esas parcelas, como para los propietarios, los vecinos de la aldea, que en este caso lo que hacen es arrendarla. Aquí simplemente se contempla la opción de arrendamiento a través del Banco de Tierras, ¿vale? Un arrendamiento que además está garantizado en precio y en garantía de cobro por la Administración. Bueno, y por último decir que en la ley incorporamos un nuevo tipo de actuaciones en la aldea del modelo, que es la posibilidad de intervenir en el núcleo urbano, en la parte urbanizada de la aldea. Y para eso se regula un instrumento que se llama Plan de Dinamización del Núcleo Rural de las Aldeas Modelo, que establece un mecanismo de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento para actuaciones del tipo de rehabilitación de edificaciones, intervención en espacios públicos, nuevas tecnologías, TIC, servicios digitales, eficiencia energética, etc. Es decir, queremos recuperar la actividad productiva en las tierras y después queremos crear espacios con calidad de vida para que viva la gente en el rural. Y la idea es crear estas aldeas que sirvan de ejemplo, ¿no?, de cómo se puede hacer para que se copie este ejemplo en buena parte del territorio. Y aquí os traía como ejemplo una de las aldeas modelo que tenemos ya declaradas, la de Infesta, porque bueno, yo creo que en la primera imagen se ve la situación anterior a la actuación, que eran antiguas terrazas de viñedo, que ahora mismo, por lo menos toda la ladera de la parte izquierda, estaba ocupada por acacias.
lo que se hizo fue limpiar y desbrozar, recuperar esas terrazas antiguas. En el proyecto de ordenación productiva de la aldea, que es este que tenéis aquí en la parte derecha, todo lo que está en verde, lo que se hace en este proyecto es decir a qué se puede dedicar. Entonces, entre las opciones para esa zona está el viñedo, el olivo o los frutales, ¿no? Lo lógico es pensar que el agente promotor que vaya a gestionar esta aldea después lo dedique a viñedo y recupere esas terrazas antiguas. Bueno, lo traía así como ejemplo de cómo las aldeas modelo también pueden estar en Monterrey. Pueden estar relacionadas con el cultivo del viñedo y además decir que la idea después es promover en el núcleo urbano actuaciones, digamos, vinculadas a la actividad agrícola del entorno, ¿no? Si hay viñedo, lo ideal sería promover una bodega en el núcleo urbano o un museo relacionado con el vino o asociaciones o itinerarios culturales relacionados con el vino, ¿no? Y para eso, por ejemplo, en las ayudas líder de este año hemos incorporado o dado facilidades para proyectos vinculados a las aldeas modelo y la idea es hacerlo en otras líneas de ayudas, incluso ayudas nuevas que se van a poner en marcha, ¿no? Bueno, y nada más. El procedimiento de tramitación, simplemente os digo que lo solicita el ayuntamiento, en Agadera hacemos el proyecto y sale a concurrencia pública, igual que los polígonos y con los mismos criterios. También al final tenemos la actualización del catastro y el registro de la propiedad. Bueno, yo creo que con esto me he quedado en lo más importante, ¿no? Decir que bueno, la ley también contempla medidas de fomento, ayudas y rebajas en impuestos para poner en marcha todos estos instrumentos. Nada más, espero no haberme extendido mucho. Dos preguntas rápidas. Una, todo eso está muy bien, estoy totalmente de acuerdo, pero uno de los grandes problemas que tenemos dentro del sector vitivinícola, no solamente en la Ribera Sacra, sino en Galicia, ¿esto vais a actuar, valga la redundancia, para actualizar el registro vitícola? Porque de poco sirve que se sigan haciendo nuevos si realmente desde hace 25 o 30 años el que tenemos no hay manera. Y claro, te encuentras con el gran problema, SICPA por un lado, catastro por otro, que lo del catastro eso parece como si fuera intocable, no hay manera. Esa una. Y dos, puesto que se va a actualizar todo el tema uno de los grandes problemas que hay es el cambio de uso. O sea, tú te encuentras zona de viñedo, tienes al lado la finca que está dado como forestal o como lo que sea, y para hacer eso es muy problemático porque, bueno, todos sabemos los trámites que hay que seguir, depende de la gente forestal si quiere, si no quiere, o sea, eso también se va a agilizar porque creo que, repito, me parece muy bien la ley y es una manera de poder poner este país en funcionamiento, pero creo que estas dos matizaciones que hago son muy importantes y se llevan muchísimos años demandando ponerlo al día. Sí, sí. Comienzo por el registro vitivinícola, aunque no es de mi departamento y mi competencia, me voy a mojar porque sé que se está trabajando en la actualización del registro vitivinícola. De hecho, lo sé porque en los trabajos que vamos a llevar a cabo para el mapa de usos agroforestales que presenté antes, estamos viendo que esté coordinado con el registro vitivinícola. Entonces, la respuesta es sí, se va a actualizar, de hecho ya se trabajó algo el año pasado, se va a seguir trabajando este año para actualizar por lo menos esa componente geográfica del registro vitivinícola y que además va a estar coordinado con este mapa de usos que vamos a hacer nosotros. Y sobre la segunda pregunta, sobre los cambios de uso, a eso era precisamente a lo que me refería cuando decía que el catálogo de suelos agropecuarios y forestales va a dar seguridad jurídica. Porque la idea es que este catálogo delimite como mínimo qué es terreno agropecuario y qué es terreno forestal y que diga claramente qué usos se van a poder llevar a cabo en uno y en otro, el viñedo y el resto de usos agroforestales. ¿Vale? Es más...
Aquí tienes muchos viñedos, que históricamente fueron viñedos eso, y hoy hay pues árboles, pues a lo mejor como estos de grandes. Y a veces tienes viñedos en el medio o a los lados, y entonces ahí siempre hay, hasta ahora, siempre hubo muchísimas trabas para hacer el cambio de cultivo, porque incluso porque se fueron abandonando, o quedaban matorral, o como espacio arboledo, y es muy difícil o casi prácticamente imposible hacer esos cambios en zonas que están lindando en el medio o así. Sí, eso se va a definir perfectamente en el catálogo y hasta que se elabore el catálogo está vigente la disposición transitoria primera que dice que las zonas que históricamente han sido de uso agrícola se considera que tienen ese uso a efectos de cambios de uso. En el catálogo se va a analizar los factores agronómicos, los factores ambientales y, entre otras cuestiones, el uso histórico. Vale, vamos a digitalizar los usos del año 56 de vuelo americano para tener en cuenta qué uso había en el pasado como un factor más a la hora de definir qué tipo de terreno va a ser ese, agropecuario y forestal. Una vez delimitado eso cartográficamente, en cada zona va a haber una normativa de usos, como puede haber en el planeamiento urbanístico, donde te diga qué usos se pueden llevar a cabo, cuáles no, o cuáles sí y en qué condiciones. ¿Vale? Y una vez establecido eso, no va a hacer falta cambios de uso. Estábamos hablando un poquito también de los cambios climáticos y todo, el cambio climático, lo que va afectando y todo. Por ejemplo, en estas ribeiras, en Doade, donde estamos, viñas que antiguamente estaban muy bien localizadas, que eran de unas producciones muy buenas, porque estaban más cerca del río, más bajas. En los últimos años se está dando cuenta que esas viñas a lo mejor ya no son tan buenas porque tienen muchos textos de maduración y todo. Si se van a tener en cuenta que se pueda subir un poco más en la altitud de los cañones y todo para poder meter todos los cambios de cultivo, porque si nos vamos al vuelo del 56 y solo tenemos ese factor en el 56, el cambio el climático es totalmente diferente y cambiaría mucho lo que estaría hoy considerado una parcela para hacer un producto de calidad óptimo o muy bueno. Dije que el uso histórico iba a ser uno de los factores a tener en cuenta. Igual que ese, se va a tener en cuenta el uso actual, factores edafológicos, factores climáticos, evidentemente. Ahora, ya que me pidas tener en cuenta las consecuencias del cambio climático, no sé si llegaremos a esa capacidad de análisis. Habría que hacer, yo creo que lo que tenemos ahora son diferentes escenarios. Así que podemos aplicar diferentes modelos de estos que están estudiando los expertos en el cambio climático y predecir diferentes escenarios climáticos. Ahora, integrar todo eso en el análisis no es sencillo. Los datos climáticos actuales, evidentemente, los tendremos en cuenta. Y decir que con todos estos factores, el primer paso para elaborar ese catálogo es obtener unos mapas de aptitud para los diferentes usos agroforestales, es decir, saber cuáles son las mejores y las peores zonas para cada uno de los usos agrícolas, ganaderos y forestales, entre ellos el viñedo. ¿Qué pasa? Ese mapa de aptitud lo tenemos que hacer con los datos que tenemos. Podemos plantearnos el tener en cuenta diferentes escenarios climáticos, pero yo creo que es algo ahora mismo bastante complicado a nivel técnico. Pero bueno, lo podemos estudiar, lo apunto. Yo, aparte, bueno, de la ley, que puede ser más o menos farragosa y no entro en ella, pero sí entro en ella porque echo de menos algo muy importante. Nosotros somos una viticultura de montaña, la única que tiene Galicia. Somos de España solo hay 3 y en Europa no somos muchas. A mí me gustaría que se tuviera en cuenta que nunca se tiene a las denominaciones de montaña y que se diera algún tipo de discriminación positiva. Yo creo que no se tiene en cuenta que nosotros no tenemos suelo. Nosotros somos arquitectos, además. Tenemos que construir las viñas con las manos, no tenemos mecanización. Y no observo ningún tipo de discriminación nunca positiva hacia una de las denominaciones de origen, que no solamente vendemos un producto, sino que vendemos un paisaje, vendemos turismo, estamos recuperando la historia de un pueblo, igual que esa aldea pero no terminamos de ver nunca que las administraciones con nosotros, incluso a la hora de dar tratamientos químicos, que es imposible, nos exigen unos rendimientos igual que una llanura, nosotros no podemos hacer el mismo trabajo y nunca encontramos apoyo de las administraciones en una dificultad. Somos un poco rarillos, lo reconozco,
pero tienen que ayudarnos, si no, es que nunca lo vemos. El tema ya de las propiedades. Estas viñas no valieron nada, eran montes. Yo cuando empecé hace 40 años, escuchabas preguntar, porque el catastro se hacía desde la carretera, estaba todo mal hecho, nadie subía, nadie sabía. Esto es de fulano, un Cristo, que lo más importante que el vitícola es el catastro. El catastro que está mal hecho. Luego tenemos el problema de que hay que construir la viña con las manos. Repito, esto todo sería muy interesante que de algún modo hubiera una pequeña discriminación positiva, porque los propietarios de eso, que no se conocen, yo cuando voy a catastro y presentamos un polígono y he hecho un polígono completo hace años, lo llevamos a Lugo y nos dijeron que trajéramos las propiedades, y claro, no se transmitieron las propiedades de hace 30 años, no hubo una transmisión patrimonial. ¿Cómo voy a conseguir yo transmitir todo eso? Yo le compro al último que está en una hijuela y tal. O sea, yo creo que no es lo mismo esto que Monterrey, y por poner Monterrey o Valdeorras. La Valdeorras, la llana, la de mi amigo Telmo ya es lo mismo que aquí, tiene el mismo problema. Entonces, un poquito que debiera haber un poco de discriminación positiva hacia este tipo de viticulturas, que recuperamos la historia y le damos vida a los pueblos. Sí, bueno, sobre la primera de las cuestiones yo creo que excede un poco lo que es el objetivo, las herramientas de la ley, pero tratando de dar respuesta, decir lo que priorizamos nosotros en estos instrumentos, como dije antes, son, y de hecho va a ser un criterio cuantificable y ponderable en las adjudicaciones de los instrumentos, aquellas que utilizan técnica, no solo agricultura ecológica, sino diferentes medios de producción sostenibles, que es lo que dice más o menos, creo que con estas palabras, la ley. Ahí podemos incluir técnicas de producción que contribuyen a proteger el paisaje cultural o a poner en valor ciertos elementos. No solo métodos de producción sostenibles, sino creo que también se habla de métodos de producción innovadores, ¿no? Y ahí es donde se puede dar prioridad a estas zonas que tienen no solo mayores dificultades, sino que tienen un valor añadido grande, ¿no? Y yo creo que hay que justificarlo por esa vía que tenemos ahí en los criterios de priorización. Después me comentabas del catastro. Bueno, es que la ley es larga y tiene muchas cosas y no me dio tiempo a pararme en todo, pero la ley, hay un artículo concreto que habla de la posibilidad de establecer un convenio con catastro para facilitar la actualización del mismo allí donde se actúe con los instrumentos de la ley. De hecho, ya hemos tenido 2 reuniones con catastro, hemos creado un grupo de trabajo para ver cómo se puede materializar este convenio, y la idea es crear procedimientos ágiles para que, como tú dices, no haya que ir con las 500 parcelas de un polígono a actualizarlas a catastro una a una, sino que, digamos, que el catastro dé validez a nuestros procedimientos para facilitar esa actualización. Ten en cuenta que no solo nuestros polígonos de iniciativa pública, sino que será lo mismo para los polígonos privados que pueda poner en marcha cualquier agente promotor, simplemente con la supervisión de la Administración. Entonces, un poco la idea con catastro es gestionarlo todo a través de ese convenio en el que estamos trabajando. Y la otra cuestión que comentabas estaba relacionada, más que con catastro, con la propiedad y con el registro de la propiedad, y para la dificultad que existe muchas veces para acreditar esa titularidad. Ahí decir que tuvimos una reunión con los registradores de la propiedad para ver si estos instrumentos le facilitarían a los propietarios la inscripción de sus parcelas en el registro, y nos dicen que en el caso de los polígonos sí, y de hecho así aparece reflejado en la ley. El acta de reorganización de la propiedad de un polígono va a ser inscribible en el registro de la propiedad. O sea, si dentro de ese procedimiento de investigación de la titularidad se te acredita como titular, después la vas a poder inscribir, porque nos dicen los registradores que los polígonos tienen suficiente tramitación y exposición pública y proceso como para poder después inscribirla en ese polígono. O sea que en ese instrumento sí que se va a tener ese valor a mayores. En otros, como pueden ser las permutas, no lo conseguimos, porque no tiene el mismo procedimiento y la misma publicidad.
Bueno, hay opiniones distintas entre los registradores, ya sabemos después. Pero bueno, decir que en el caso de los polígonos eso va a estar... Quisimos hacer algo más. De hecho, yo les pregunté, el procedimiento de investigación de la titularidad sigue más o menos los mismos pasos y trámites que hace un notario para acreditar la titularidad de un bien, ¿no? Entonces yo les preguntaba si podríamos utilizar ese procedimiento para que los notarios le dieran algún tipo de validez de cara a inscribirlo. Y me dijeron que no, porque eso está regulado en una ley estatal. Con una ley autonómica no podemos meternos en lo que diga una ley estatal. Bueno, quiero en primer lugar felicitaros porque estoy en condiciones de decir que desde hace 40 años estamos solicitando este tipo de ordenación de usos en relación con las propiedades más o menos agronómicas de los suelos. Por fin creo que se está poniendo en práctica un procedimiento sólido y serio de llevar a cabo esta relación entre la productividad, y los usos que se van a derivar, ¿no? Creo que os va a llevar mucho tiempo, es una cosa que os puede llevar muchos años, pero lo que quiero yo comentar ahora son dos cuestiones que de alguna manera, por lo menos intelectualmente, deberíamos anticipar para algo que puede venir en el futuro y que creo que son factores que están por encima de estos, vamos a llamarle factores más concretos y territoriales, como es el tipo de suelo o el tipo de clima. Por un lado, el mercado. El mercado es un factor que no tiene territorio, pero que va a influir sobre los usos. En relación con el monte, decía hace muy poco un conocido experto que no se puede producir en el monte aquello que no se pueda pagar directa o indirectamente a través de lo que son precios, vamos a llamarle, no de mercado, sino precios de intangibles, ¿no? Pero yo me quiero referir a otras cuestiones ya que sí tienen una base territorial, que es, por ejemplo, la economía del agua y el paisaje. Para la economía del agua no solo necesitamos definir usos en función de capacidades productivas, sino que también tenemos que definirlos en función de otros factores que afectan a la totalidad de la cuenca hidrográfica. O sea, tiene que ser algo relacionado con la cuenca hidrográfica y con la salida hidrográfica la que por encima de estos factores va a introducir otros datos que hay que tener en cuenta. Y la otra cuestión es la cuenca visual. La cuenca visual que va a influir en el paisaje. Y el paisaje también va a definir una serie de criterios, una serie de condicionantes que de alguna manera van a estar incidiendo sobre estos usos. Y al final nos vamos a encontrar, que es donde está el problema y el nudo gordiano, que bien a escala de cuenca hidrográfica, bien a escala de cuenca visual, los intereses de los propietarios van a ser contrapuestos. Va a haber a la fuerza, ¿no? Ya al margen de todo lo que podamos hacer más o menos determinísticamente en función de adecuar la producción a los usos. Va a haber propietarios que tengan criterios distintos. Entonces, va a haber que arbitrar, y aquí quiero terminar, procedimientos de concertación social entre estos nuevos usos a escala más amplia y los diferentes propietarios, por ejemplo, de una cuenca hidrográfica o de una cuenca visual. ¿No? Estoy hablando, por ejemplo, de conferencias de consenso o lo que sea, ¿no? Algo que todavía está muy verde, bueno, aquí inédito prácticamente en España, en Europa muy verde todavía, pero que de aquí a lo mejor a 10, 15, 20 años, a lo mejor ya no lo veo, pero va a ser un problema. Y yo creo que una de nuestras obligaciones no es dedicarnos, vamos a decir, a fondo en eso, pero sí a anticipar posibles problemas. Bueno, yo decir que estoy completamente de acuerdo. Los que trabajamos en planificación sabemos que en planificación y ordenación territorial siempre hay intereses contrapuestos, es inevitable. Y el objetivo es conseguir el mayor, digamos, el mejor equilibrio posible o el mayor de los compromisos entre los diferentes objetivos. Y para ello, como dices, es fundamental hacer un proceso de participación pública, hacer el procedimiento desde el inicio de la mano con los agentes de la zona en la medida de lo posible, que sabemos que nunca vamos a poder satisfacer a todos. De hecho, en la ley, en los artículos que regulan el catálogo, se dice explícitamente, el primer punto es que el catálogo se elaborará poniendo en marcha un proceso de participación pública con todos los agentes implicados o más involucrados en la ordenación agroforestal. Y de hecho se mencionan
se mencionan gran parte de los colectivos, desde las universidades a los colegios profesionales, las asociaciones de productores, y la idea es esa, desde el momento cero en que se empiecen a hacer los análisis técnicos, empezar también a hablar con la gente para ver qué es lo que quiere hacerlo, y además porque tienen el conocimiento local y saben, son los que mejor conocen para qué vale cada zona. De hecho, tenemos pensado que en esos mapas de aptitud la gente nos diga para qué vale cada zona y con esos conocimientos calibrar el método técnico, que tampoco puede faltar. Y sobre lo primero que comentabas también estoy de acuerdo, es que ahora mismo la ordenación no puede ser exclusivamente con criterios de producción. El esquema de la FAO de evaluación de tierras que utilizaste en tu trabajo, pues digamos que antes se basaba mucho en criterios productivos, pero ya hay una revisión del año 2017 que dice, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas a mayores, que son la participación pública y las cuestiones ambientales. Yo creo que entonces en esa ordenación tenemos que tener en cuenta los servicios ecosistémicos, todos, en la medida de lo posible, y uno de ellos es el abastecimiento de agua. De hecho, me ha recordado que hicimos un proyecto piloto en la cuenca del Leume, y combinamos la ordenación de los usos agroforestales con el cálculo de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, porque era la cuenca del embalse de Aspontes y se le quería dar gran importancia a esos servicios relacionados con el agua. Entonces hicimos una identificación de elementos hidrológicos críticos, los incluimos en una infraestructura verde y esa delimitación de infraestructura verde se superpone sobre la delimitación de los suelos agropecuarios y forestales, que no quiere decir que estén prohibidos o no sean posibles usos agrarios en esa zona de infraestructura verde, sino que a lo mejor tienen que tener ciertas condiciones a mayores simplemente. Gracias, muchas gracias.